Cuando Pablo escribe a los Gálatas y esta carta a los romanos, él estaba tratando de identificar los conflictos que había en una iglesia naciente. Los gentiles por un lado y los judíos. ¿Cómo se podía sincronizar una idea teológica para que de esta manera no haya conflictos en la iglesia? Ese es el tema que hoy trataremos en el estudio de la lección de la escuela sabática. El tema es el conflicto. Así que acompáñanos a través de todo el programa aquí en la radio Nuevo Tiempo. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos felices y contentos de poder compartir una vez más con ustedes desde acá en el programa Axiomas. Creemos que en toda Bolivia y en algunos puntos de Sudamérica nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Como es costumbre, todas las semanas tenemos la participación de pastores que nos ayudan en la comprensión de la lección. En esta oportunidad tenemos la presencia del pastor Tito Benavides, pastor de la Iglesia Central, Distrito Central, acá en Santa Cruz. Pastor, bienvenido. Muchas gracias y un saludo especial a quienes escuchan y miran este programa especial donde analizamos un poquito las verdades de la palabra del Señor. También está con nosotros el pastor Juan Carlos García, distrital de La Guardia, también acá en Santa Cruz. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a la vez también dar un saludo a todos nuestros hermanos que día tras día, ¿no es cierto?, están pegados a la radio Nuevo Tiempo y principalmente, ¿no?, en el repaso de la lección. El tema, como ya fue anunciado, está muy interesante, así que estén atentos de lo que va a venir a continuación. Así es, queridos amigos, lo que nosotros tratamos de hacer es tocar temas importantes de la lección. No tratamos de estudiar todo, así que te toca también a ti repasar, escudriñar la palabra de Dios. Antes de comenzar con nuestro estudio, tendremos una palabra de oración. Pastor Tito, por favor. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tu pueblo tiene el privilegio de tener el mensaje escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Pedimos ahora también tu presencia para meditar en este tema de la lección de la escuela sabática junto con los pastores y las personas que están en el aire, están mirando y participando también de este programa especial. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Queridos pastores, amigos, la anterior semana hicimos una introducción al libro de los Romanos. En esta nosotros trataremos de descubrir cuál era, qué tipo de gente había en la iglesia primitiva. Esto es importante porque nos ayudará a entender el mensaje, no solamente para esa iglesia, sino para nosotros. Entonces, ¿por qué existían conflictos? Vamos a ir por lo primero. ¿Cómo estaba compuesta la iglesia primitiva en los tiempos de Pablo? La iglesia primitiva, ¿no es cierto?, con el empuje del mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está centrado en poder predicar a los gentiles. Existían, ¿no es cierto?, los judíos, pueblo de Dios. Entonces también los gentiles iban ingresando a la iglesia. Y ahí es donde va a haber y se va a originar un tremendo problema teológico, ¿no? Conflicto, dentro de la ¿no? iglesia, un conflicto grande. Conflicto en tres direcciones. El conflicto con relación al pacto, ¿no? Conflicto con relación a la ley y conflicto y el punto central en cuanto a la salvación. Eso es lo que trata toda la lección de esta semana. Recordemos que los discípulos de Jesús eran judíos. El pueblo judío se encuentra con un Mesías que al principio no lo reconocía, pero aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías llegan a aceptar el cristianismo. Este grupo viene con sus ceremonias, con sus ritos, tratando de introducir al cristianismo. Por otro lado, como decía el pastor Juan Carlos, llega el evangelio a los gentiles y estos gentiles, al ingresar a la iglesia, comienzan a encontrarse con estos judaizantes que tratan de imponer algunas cosas
que venían de su tradición, de los ritos, de las ceremonias, y allí comienza la iglesia a encontrarse con una situación que a veces se presenta. ¿Qué hacer en ese caso? La lección nos va a ayudar a entender de manera clara cómo Dios va guiando a su pueblo para llegar a un camino correcto, de modo que la misión llegue a ser cumplida. Esto muestra que la iglesia no está compuesta solamente de un tipo de personas. Hay diversas culturas, diversos estatus en la iglesia misma, pero que en sí tienen diferencias tal vez de pensamiento, pero tiene que ser un solo pensamiento, como ya mencionó Pastor Juan Carlos, las 3 líneas por las cuales estaba yendo Pablo. Pastor, es interesante, ¿no? Un poquito para responder a la pregunta. Yo me he puesto a pensar, no era fácil para un judío que aceptó al Mesías cambiar de repente, ¿no? Sus costumbres, las normas que por mucho tiempo, generación de generación, había adoptado ese tipo de creencias, ¿no? Y luego viene Pablo predicando que la única manera de poder salvarse era por la fe, no tienes que hacer nada. Entonces ellos como que no entendieron, no comprendieron ese Era punto. un choque, ¿verdad? Era un choque. Ahora, lo llamativo es que estos judíos, ¿no es cierto?, introdujeron costumbres, ¿no es cierto? Por eso Pedro en el concilio va a decir que habían puesto un yugo que ni siquiera ellos podían soportarlo. Uh-huh. O sea, introdujeron costumbres. O sea, los principios del evangelio son claros, ¿no es cierto? El evangelio para salvarse está claramente especificado en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de muchos seres humanos que venimos de diferentes culturas? Costumbres. Queremos introducir nuestras costumbres. O queremos al hacer evangelio. prevalecer. Exactamente, como un principio. Y ese era el problema del pueblo judío, ¿no? Hoy también nos cuesta entender, pastor, esto. Mi principio por sobre tus principios. Cuando ahora Pablo te muestra el verdadero principio que es en Cristo Jesús. Correcto, correcto. Y ahí nosotros vamos a encontrar que cuando hay sinceridad detrás de eso, el Concilio de Jerusalén muestra que aún esos judíos, varios de ellos hacían pensando que ese era el camino. Uh-huh. Recordemos que en el capítulo 15 de Hechos, versículo 1 dice, algunos de los que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, estaban poniendo como requisito, por un lado, la circuncisión y después practicar las ceremonias dadas para el Antiguo Testamento. Entonces, ellos querían, vamos a decir, entre comillas, mejorar un poquito lo que estaba surgiendo con el cristianismo. Había que aceptar a Jesús, está bien, pero hay que completar con algunas cosas más. Tal vez en su sinceridad, ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero eso estaba creando una incomodidad, no solo incomodidad, sino le estaban queriendo cargar con un fardo que Pedro dice que ni ellos mismos lo pudieron llevar. Y ahí viene la importancia del cuerpo como iglesia, reunirse, analizar cada caso, pedir la dirección de Dios, que es lo que la iglesia va a hacer en el Concilio de Jerusalén. Ahora, Pablo les muestra a ellos un mejor pacto. Yo les tengo un mejor pacto. ¿En qué sentido, digamos, Pablo va a señalar ese mejor pacto, ¿no? Porque recordemos que la señal del pacto que Dios hizo con Abraham era la circuncisión. Y la circuncisión, ¿no es cierto?, era un tipo de un antitipo, uh-huh. ¿No es cierto? Todo lo que Dios ordenó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre la salvación fue por fe. Solo que ellos tenían que aceptar por fe el cordero que estaban sacrificando, ¿no? Y que se mostraba todo Jesús. Ese rito, todo Mesías, eso. ¿verdad? Exactamente, ese era el tipo que había apuntado un antitipo que era Jesús. Ahora, venido Jesús, Jesús viene con mayores promesas, ¿no es cierto? El mismo, el antitipo estaba ya muriendo, ¿no es cierto? Por eso el pacto ahora es mejor, porque no es una figura, ya es sino la persona. Es una realidad. No es una realidad. Es como podemos nosotros poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es mejor, la foto
o la persona. Exacto. Digamos, para el hijo, ¿qué es mejor, la foto del papá o la presencia del papá o la mamá? Por supuesto, la presencia de la persona amada. Lo que decía el pastor Winston está en Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor no en el sentido de que sea otro, sino en el sentido de que inclusive hasta es más accesible para la persona. Anteriormente el ser humano tenía que conseguir un sacrificio para poder ejemplificar ese tipo de Jesús que vendría en algún momento, y eso se había transformado en una situación hasta pesada. Recuerden cuando Jesús entra al templo, él se encuentra con un comercio en el templo. Y es interesante ver la parte, diríamos, histórica, porque aunque la ley decía que debían llevar los corderitos, pero el pueblo judío ya había dicho qué tipo de cordero, o sea, tenían que comprarlos ahí en el templo. Si ellos lo podían comprar a un valor, ellos tenían que pagar un sobreprecio ya al ir al templo y comprar ese tipo de cordero. Y en el cambio habían inventado inclusive la moneda del templo. Así que pagaban en el cambio el doble y en el precio del cordero, a tal punto que Jesús les dice, ¿no? Ustedes han vuelto una cueva de ladrones. Ganancias, ¿no? Ganancias. Y eso se había transformado en un peso, en un yugo, en una carga. Y cuando Jesús viene, bueno, se cumple todo aquello que prefiguraba, que tenía sus imperfecciones, y ahora, por supuesto, se transforma en un ministerio mucho más accesible, con mejores promesas. Y a eso es lo que no quería que se vuelva el apóstol Pablo. Cuando se refiere Pablo a un mejor pacto, uno puede tal vez, ¿cómo se diría? Podría entrelazar este nuevo pacto, un nuevo pacto, cuando se habla a la ley moral. Aquí es bueno clarificar las leyes que tenía el pueblo de Israel, que eran varias. Pastor, yo creo que el problema, ¿no es cierto?, a veces de poder comprender a Pablo cuando habla de ley, ¿no? Mayormente cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra ley, se refiere a todo lo que es los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá que tenía el judío, ¿no? Indudablemente la ley, dentro de esa Torá está la ley del moral, que es los 10 mandamientos. Siempre existió y siempre existirá, ¿no es cierto? El nuevo pacto no es que anula esa ley moral, ¿no es cierto? No anula. Ese más bien, la razón por la cual Pablo va a escribir a los Gálatas y a los romanos es para poder explicar la función de la ley, porque los judíos iban la salvación por obras de la ley, ¿no es cierto? Y Pablo va a dar el sentido, el propósito por el cual tiene la ley, ¿no? Y ese pacto se está refiriendo al pacto de salvación. O sea, Dios nos promete salvación y el pueblo tiene que aceptar esa salvación. En el Antiguo Testamento, como dice Hechos capítulo 15, versículo 5, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que ya estaban siguiendo el cristianismo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, aquí no hay 10 mandamientos, aquí está hablando de los ritos, de lo que se había establecido como parte del cumplimiento de la obediencia a los rituales. Entonces, cuando Pablo en Hebreos dice un mejor pacto, o sea, no necesitas ya hacer esas cosas que hacías antes. Inclusive hasta, imagínense, el niño era circuncidado al 8º día. Ahora esta gente que se estaba convirtiendo se convertía adulto. Hasta someterse a un proceso de circuncisión sería hasta vergonzoso para ellos, sería incómodo. Y lo que Pablo está diciendo, no necesitan hacer todo, porque ahora el pacto lo puedes hacer aceptando a Jesús, pero aceptar no significa solo aceptarlo, incluye obediencia. Los 10 mandamientos están de fondo, pero ya no esas ceremonias, esas leyes que tenían un objetivo, generalmente centradas en el santuario, que prefiguraban a Jesús. Es así, queridos amigos, el día lunes, en la lección del día lunes, tú puedes encontrar los 5 tipos de leyes que tenían los judíos, las leyes y los reglamentos. En primer lugar está la ley moral,
que no se está refiriendo acá, que es anulada o es otra ley, Son ¿verdad? los 10 mandamientos, algo que Dios mismo lo escribió con su dedo. Ujú. También nosotros podemos encontrar las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las que hemos hecho referencia, las leyes de salud y las leyes civiles. En detalle entraremos en el siguiente segmento del programa para ver esto, porque es importante que nosotros podamos diferenciar. No está diciendo otro pacto, sino está diciendo un mejor pacto. Es decir, Jesús es el centro. Síguenos aquí a través de Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos estudiando ese conflicto que se había suscitado en los tiempos de Pablo cuando él escribe a los romanos. Estamos hablando acerca de las leyes y ahora encontramos un acontecimiento que marcó un hito en la historia primitiva de la iglesia. Pastor, evidentemente es el concilio, ¿no? Que gracias a Dios que ese concilio pudo disipar muchas dudas y puso a la iglesia en el camino correcto, ¿no? Porque recordemos que se estaban levantando estos judaizantes que atentaban para poder dividir, para poder, ¿no es cierto?, inclusive el diablo usar este grupo para poder destruir al pueblo que se estaba levantando. En el concilio yo saco conclusión de 3 aspectos muy importantes, ¿no? En primer lugar, está, ¿no es cierto?, el tema de la salvación, que es la base por el cual ellos se reunieron, porque había, como decíamos, estos judaizantes que exigían a los gentiles a practicar todavía las costumbres y las leyes del Antiguo Testamento. Ahora, en este punto, pastor, antes de pasar a los otros dos, podemos nosotros clarificar acá que ambos grupos creían en Cristo Jesús. Correcto. Solamente que no le estaban dando tal vez la importancia y ahora Pablo les dice, miren, Él es importante, Él es la salvación. Correcto. Ahora, es importante ver el papel de la iglesia allí, ¿no? Iglesia como cuerpo, aunque no estaba todavía estructurada, pero ya aparece aquí la primera estructura de la iglesia. Hay un problema, se reúnen, todos van a Jerusalén y allí cada uno presenta sus argumentos y luego de presentar los argumentos se sacan conclusiones. Es importante que el énfasis aquí no era quién tenía más argumentos, sino quién estaba basado en los principios bíblicos, diríamos, ¿no? Y eso es importante porque nos enseña a nosotros como iglesia también a ver en base a qué estamos discutiendo, qué queremos lograr cuando discutimos algo, si es tener la razón o queremos encontrar realmente la guía de Dios sobre el tema. Y qué bueno y hermoso saber Correcto. que ambos grupos creyeron y aceptaron, ¿no?, que la persona de Cristo era. Pero es interesante, por eso decía 3 aspectos de este congreso que a mí me llama la atención, ¿no? Primero, no hay una participación directa de Pablo. Aquí no se menciona. Pablo lo único que va a hacer en ese congreso es testificar de la maravilla que Dios estaba haciendo en el mundo gentil, junto con Bernabé. Dan un informe, ¿no?, al congreso, al concilio reunido. Y bueno, y ahí el asunto, ¿no es cierto?, del plan de salvación, se va a levantar Pedro. Y una vez más, ahí en Hechos, capítulo 15, versículo 11, Pedro da bien claro por sentado el proceso de la salvación. Dice él, antes creemos, dice, que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos, ¿no es cierto? Ahí una vez más. Entonces, ahí Pedro, quien va a ser un poco reacio, recordemos, para predicar a los gentiles, pero Dios le da una visión y Pedro cambia de actitud. Va a ser Pedro el que va a dar, ¿no es cierto?, toda la explicación del proceso de salvación. Y lo más interesante es que Jacobo también presenta, ¿no es cierto?, todo el argumento de la salvación. Y ahí, pastor, perdón, Sí. aprovechando esa partecita, ¿no? Porque hay un concepto que dice que Pedro era la cabeza de la iglesia, Pedro era el líder, Pedro era el obispo y que como que de él dependía la dirección de la iglesia. Aquí, en este concilio, que era el más importante, el primero y el que se muestra así con una claridad total, no es Pedro el que
él cuenta, él dice lo que le pasó, pero finalmente Jacobo, el que toma diríamos, el liderazgo, inclusive dice, vamos a hacer esto, propone, ahí se cae ese argumento de un Pedro como la cabeza de la iglesia. Había una coparticipación básicamente de todos los líderes de la iglesia en ese tiempo. Y pastor, y Jacobo va a ser una pieza importante, ¿no? Porque no solamente se va a hablar de los judaizantes, sino de los gentiles. Porque todavía los gentiles, entregándose a Jesús, practicaban ciertas costumbres, ¿no? Claro. De poder matar, comían carne sacrificada a los ídolos, bebían la sangre, ¿no? Y ahí entonces, está la imparcialidad de no solamente decir, ustedes están errados y vamos a hacer lo que ellos quieran, vamos a traerlos, vamos a tratarlos bien, que ellos no se incomoden. No, se corrigen los judaizantes, pero también estos que están entrando tienen que corregir algunas cosas. Algunas costumbres. Exactamente, algunas costumbres. Y ahí surgieron las cartas, ¿no? Las cartas. Pablo y Bernabé van a ir a Alejandría, porque Alejandría cuidaban mucho ahí estos discípulos, porque era la cuna del crecimiento de la iglesia en aquel entonces, y otro grupo va a ir a Galacia. En realidad, en Galacia era donde los judaizantes, después que se determinaron en el concilio cómo era el proceso de salvación, un grupo de personas no aceptaron, no dijeron que nosotros vamos a seguir nomás con nuestra manera de pensar. Y es ahí entonces donde Pablo va a escribir la carta a los Gálatas, porque todavía persistía ese problema, los judaizantes insistían todavía en ese lugar. Fue duro, ¿no? Fue duro, no fue fácil para los apóstoles. Claro, tal vez antes de que me olvide de este aspecto, para dejar claro de que aquí no se estaba refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, inclusive las cosas que se les aclara a los gentiles es evitar lo sacrificado a los ídolos, la sangre, carne de animal estrangulado, fornicación, que tenían que ver principalmente con rituales. Y lo interesante es que cuando les envían la carta, la conclusión a la que se había llegado, el versículo 31 del capítulo 15, de hecho, dice, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. O sea, la carta fue un alivio para decir, Dios nos guió y cada uno va a corregir lo que tiene que corregir, pero Dios, la obra del Señor va a seguir adelante. Qué importante, ¿no? Haberse reunido en este concilio y haber quedado. Había 2 puntos más, pastor. Ya el tiempo se nos va. Pastor, exactamente, está el tiempo ha corrido, pero déjenme tal vez algo que la iglesia en todos los tiempos ha vivido. Y es muy interesante porque la lección resalta ese punto. ¿Y cuál es? Insisto en este grupo de judaizantes que se fueron a Galacia para insistir en lo que ellos creían. O sea, siempre hubo y siempre habrá grupos de disidentes, podríamos decir, que se levantan con una teoría, una doctrina, una teología diferente a lo que la iglesia cree. Por eso Pablo le dice claramente, ¿no? Si nosotros leemos, no tenemos el tiempo para leer, Gálatas 1, versículo 6, dice que si un ángel, mire, o alguno de nosotros le anuncia otro evangelio de lo que nosotros le hemos anunciado, Pablo dice, sea anatema, ¿no es cierto? Entonces, Pablo ahí está atacando un tipo de disidente que en todos los tiempos ha habido en el pueblo de Dios. Y por qué no decirlo hoy en día. Mayormente estos disidentes tienen un equilibrio, podríamos decir, legalista. O sea, se inclina hacia el legalismo. Así es, queridos amigos, casi estamos llegando al final del programa. Queremos dejar en claro lo que dice la lección de esta semana. La respuesta de la iglesia de Jerusalén y del apóstol Pablo fue que nadie se salvaría por la obediencia a la ley ceremonial. La ley que hemos presentado acá. Pero luego de hacer esta proclamación, Pablo dejó en claro que la ley moral sigue siendo la norma de la ética cristiana. Es decir, tenemos que seguir obedeciendo. Así es, y tal vez viendo a la parte final, ¿no? Uno puede percibir ahí un aparente conflicto teológico para ver si es gracia o son obras o son ritos,
Por otro lado, hasta surge un conflicto eclesiológico, porque la iglesia parecía que estaba media en fricción con dos grupos que venían de diferentes lugares. Y yo quiero resaltar lo que dice acá Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El versículo continúa un poquito más, pero cuán importante es reconocer que quien guía a la iglesia es Dios a través de su Espíritu Santo. Y ahí cada ser humano, cada persona debe pensar si lo que está diciendo es para ayudar a discernir la verdad y ayudar en la salvación de las personas, o simplemente está buscando tener la razón en su criterio. Y el ejemplo de este concilio nos muestra que al haber parecido bien al Espíritu Santo y a los que estaban reunidos allí, llegan a un acuerdo. Y después vamos a ver cómo la iglesia va, como que se desata y va creciendo, aunque aparece más adelante algunos brotes pequeños, pero esto ayudó a que la iglesia se expandiera de manera más libre, sabiendo ya cómo se iba a proceder en el caso de los gentiles principalmente. Así es, queridos amigos, hemos llegado al final. Hay mucho todavía por estudiar, por decir. Pablo enfatizó que la salvación solamente venía por Jesús. Su sangre es la expiación al pecado. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final. El tiempo es muy corto para repasar todas las verdades que nos trae la Biblia. Pero queremos agradecer la presencia de nuestros pastores. Pastor Tito, muchas gracias por su apoyo y su ayuda en esta lección. Es una alegría, Pastor Winston, poder dedicar un momento para repasar lecciones bíblicas. Sin duda alguna, cada día uno aprende y tiene la oportunidad de, como iglesia en conjunto, estar enfocados en un aspecto importante de las verdades bíblicas. Pastor Juan Carlos, gracias. Reiterar también mi agradecimiento, ¿no es cierto?, la oportunidad que nos dan de poder compartir, ¿no?, esta lección que indudablemente nos enseña que en todo tiempo la iglesia ha tenido conflictos, pero tenemos que tener la seguridad que es Dios, ¿no es cierto?, el que dirige esta iglesia, y aunque sea, ¿no es cierto?, defectuoso porque la dirigen los seres humanos, Dios siempre está en control de ella. Así es, queridos amigos, seguiremos estudiando el libro a los Romanos. Pablo tenía un propósito y ese propósito tiene que cumplirse en la iglesia. La siguiente semana estaremos con el tema la condición humana. Que Dios los bendiga y que Dios pueda estar con ustedes. Hasta la próxima con Axiomas.